¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, profesora, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí sigo recibiendo. Ya creo que ahora sí ya estamos completos. Voy a abrir la asistencia. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Bien. ¿Barrientos? Buenas noches, Miss, presente. ¿Qué tal? Buenas noches, Vale. ¿Ellen Cabral? Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Ellen. Alistair, ahí está, me está con su presente. mensajito. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Daniel Carrasco? Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Karina Dávila. Karina. Creo que Karina sí ha faltado varias veces, ¿no? Janet Durán, ahí está su mensajito también. ¿Cómo está? Buenas noches, Janet. Richard Guamán, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Un gusto para mí también tenerlos, chicos. Wilman Guamán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Wilman. Yendi Huasco, Presente, profesora, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Con frito hoy día, ¿no? Ha hecho un frío. Ahí está Malky también. Buenas noches. Ahí está Marisol.
Blanca, Marín, ¿Cómo está, profesora? Buenas noches, presente. buenas noches. Con frío, estoy con frío. Ay, sí, está horrible, todo Lima está mojado. Sí, me he venido con una lluvia, por todos lados está lloviendo. Silvia Mego, Buenas noches, profesora presente. ¿qué tal? Buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora presente. ¿cómo está? Buenas noches. Joana Nunayaye, Claudia Focori. Profesora, disculpe, Joana me comunica que está tratando de ingresar. Ay, sí, tienes razón. Ay, acá la tengo que poner aquí este lado, la pantalla, la otra. Es que me vuelvo loca con tantas pantallas yo para. Pero ya está ya. Ya, ya. Entonces, Nunayaye, ahí está, ¿no? Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Discúlpame que había dejado la pantallita a un lado que no la veía, pero ya la traje para el otro lado. Eh, Claudia Focori. Sí, sí la vi a Claudia. Sí la vi a Claudia Focori, pero de repente está mala su señal. Por ahí se está uniendo también Blanca, o sea, está cortándose de repente la señal. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesora presente. Uy, todavía sigue malita. Sí, pues estas Sí, gripes están durando, uy, a mí me dura como un mes, creo. Ya Marco Simón, no es cuidarse nomás. Ahí está Focori su mensajito también. Ya Marco Simón, ahí está también presente, me dice también ya Marco. Muy bien, ya. Tatiana Turpo, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Pedro Urbano, Presente, profesora. buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Y Edgar Villaseca. ¿No? ¿Villaseca? Uy, el único que faltó. Ah, no, con Karina. Karina Dávila entró. No, no. Creo que Karina ha faltado bastante, ¿no? Ah, pues sí, justo estoy con ella. Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguien se Pues, escuchó? ¿Quién está por ahí? profesora, ¿Sí? ¿Quién? Profesora. no, Daniel, Daniel. justamente estoy hablando con Karina. A ver, voy a avisarle. Ah, ya, por favor, gracias. Por aquí me salen, dice 12 en espera, pero no me sale quién. Profesora, disculpe, me llamó. Estaba esperando mi Dígame. turno, pero me fui a con una chompa. ¿Villaseca? Sí, sí, justito. Sí, Sí. te llamé. Estaba buscando Ya sé. chompa, profesora. Gracias. Ya, bien, no te preocupes. Sí, hay que abrigarse, chicos, porque hace un frío tremendo. Profesora, buenas noches. Disculpe, acabo de ingresar. ¿Cómo estás? Ah, Karina. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Gracias. ya. Uy, toditos, completitos. Muy bien. Esta es la sesión 31. 31. Vamos a verla.
Perdón, deme unos minutitos que otra vez se fue mi... Mm, Lo he descargado en PDF y ya abrió ya. Ay, qué frío. Bien, ahora sí le puedo compartir. Esta sesión yo le he colocado como procedimientos y casos prácticos en desinfección. Entonces, procedimientos de desinfección. Vamos a hablar un poquito de la desinfección y luego entonces vamos a ir analizando diferentes actuaciones, digamos, diferentes lineamientos también que hay en las distintas instituciones. Ya vamos a revisar más bien casos, por eso es que les colocaba aquí casos. Porque hay, si bien vamos a ver cosas generales, como la elaboración de protocolos en las diferentes instituciones para la desinfección, para la desratización, para la desinfectación y el saneamiento ambiental, ¿no? Cada uno utiliza una serie de pasos, un protocolo general y luego también algunos específicos, así es que vamos a ir analizando un poquito qué, qué es lo que nos dictan un poco las demás instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las demás instituciones? Todo esto en el contexto de que hemos estado hablando, esta unidad, creo que no estoy grabando. A ver, un ratito. Uy, me fui. Ay, no sé qué estoy haciendo. Recording in progress. Ahora sí. Ya, discúlpeme que no estaba grabando. Les decía todo esto entonces, que hemos estado hablando ahora en esta última unidad y que tiene que ver con las acciones directas a las que le llamamos conservación curativa, ¿no? Habíamos hablado en estos días sobre estos tres términos importantes y la diferencia que hay entre la conservación curativa y la restauración, digamos, ¿cuál es el límite? Estábamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el límite entre las intervenciones? Unas un poco más leves, digamos, las intervenciones y algunas ya con mayor complejidad. Habíamos visto, pues, todas estas características que tenía, pues, la conservación curativa y que
trataba de frenar el agente de deterioro, buscaba frenar todos estos procesos de degradación porque normalmente están ocurriendo en el momento y necesitamos pues ponerle un fin. Por ejemplo, si hay algún agente externo como las plagas. Y también, o también cuando están muy mal, ¿no? Y necesitamos estructuralmente, me refiero, está muy mal estructuralmente, y necesitamos reforzar, ahí también aplicamos la conservación curativa. Y vemos que los archivos, pues es bastante común que sean zonas descuidadas, es lo que normalmente vemos. Los archivos a través de los años no han sido muy bien cuidados, no había personal. Ahora sí, yo creo que ahora sí está habiendo un cuidado un poco mejor de los archivos, se está invirtiendo un poco más. Ya no es solo una persona, ahora ya por lo menos son dos y en algunos lugares un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco. Tampoco había esta introducción de la conservación preventiva en los archivos. Ahora sí, con el tiempo, ese conocimiento de la conservación ya se está brindando, se está abriendo a los archivos y creo que la situación está mejorando, pero tenemos que reconocer que al ser tantos documentos además y los espacios quizá no estar acondicionados o pensados en albergar este tipo de bienes, lo más frecuente es que haya mucho polvo. Y ya hemos visto que el polvo en sí no solamente es de un tipo, sino es que tiene residuos dependiendo de la zona donde está, por ejemplo, de si es un lugar urbano, rural, si es que está cerca de las costas, a industrias, a alguna fuente de humedad o mucha de repente vegetación. Entonces, cada cosa, cada entorno va a cambiar el tipo de polvo que ingresa o los tipos de partículas que ingresan. Los tipos de partículas van a cambiar dependiendo del ambiente. Por eso era tan importante que nosotros analizáramos los entornos, ¿no es cierto? No solamente porque, bueno, es un lugar muy húmedo o con mucha temperatura muy alta, no solamente desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de la calidad de los contaminantes que vienen del exterior también, ¿no es cierto? Y entonces, muchas de ese material particulado ingresa con microorganismos o ya se desarrollan dentro también, ¿no es cierto? O sea, tenemos al interior nuestra propia carga contaminante dentro y también la que viene de afuera. Entonces, eso ya lo hemos ido analizando, ¿no es cierto? Los diferentes sistemas, sistema externo, sistema interno y la envolvente, ¿no es cierto? Y veíamos que entonces dentro de los principales componentes que tiene el polvo, veíamos a los microorganismos como los hongos, bacterias, algas microscópicas, virus, protozoos, o sea, puede haber muchísimos dependiendo de la zona y lugar donde estamos, como les decía. Y que todo este ambiente además que húmedo o de repente un ambiente industrial que con mucha contaminación gaseosa, bueno, también igual esta, mm, todo esto del exterior que se refleja en humedad al interior va a provocar que este,
que confluyan, digamos, estos factores, ¿no? Y la situación se empeore porque ya llega entonces una humedad o que de dentro también que tengamos ya al interior fuentes de humedad, combinado con la falta de limpieza, la falta de ventilación, la falta de iluminación. Entonces, todo esto va a ser un ambiente súper propicio para los microorganismos. Microorganismos ya envuelve a todo esto, ¿no? A todos estos que no vemos, son microscópicos, microorganismos, son organismos muy pequeñitos, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que además los documentos de archivo tienen una materialidad ya que ya hemos visto que es bastante higroscópica y que además dentro de su encuadernación, de su proceso de elaboración, tenemos entonces muchos aglutinantes, fibras, adhesivos, que con toda esta humedad relativa, de temperatura, pues se van reblandeciendo y que ante esta contaminación además van uniéndose diferentes agentes y provocando reacciones bastante fuertes y que van a, rápidamente a evolucionar, digamos, esas reacciones, ¿no? Porque lo normal, ya hemos visto los procesos de envejecimiento que se den paulatinamente, están pensados nuestros documentos para que duren, pues, por lo menos 500 años, ¿no? Pero con estos factores que a veces no controlamos, pues estamos reduciéndole esa expectativa de vida. Y se producen cambios no solo físicos en el soporte, físicos ya es cuando los vemos ya que ha cambiado la forma, ¿no? Por ejemplo, pero ya sin verlo se producen reacciones químicas y que cambian entonces la estabilidad, no solamente la forma ya, sino la estabilidad también de las estructuras, de los soportes, de las tintas, de las encuadernaciones, de todo lo que tienen nuestros documentos. Y no solo los documentos en papel, sino también son atacados los otros tipos de soportes. Y existe entonces en los archivos un procedimiento que es bien, que es incluido, digamos, dentro de los archivos que se llama el saneamiento ambiental, que es un proceso para reducir un poco toda esa carga microbiana del ambiente y que promueve, digamos, un espacio con una mejor calidad del ambiente y también reduce la posibilidad, digamos, de la proliferación de los microorganismos. Se pueden aplicar diferentes sustancias para esto. Y de diferente forma también, o sea, con diferentes métodos o técnicas de aplicación, que lo que intentan es destruir, contrarrestar, neutralizar o impedir o ejercer el control sobre un organismo y microorganismo también que pueda causar el deterioro de la documentación y además de las enfermedades del personal, ¿no? Sabemos que los archivos son, o a través del tiempo se ha visto que son lugares bastante contaminados y que mucho personal se enferma de las vías respiratorias. Entonces, estos saneamientos lo que intentan
es reducir esa carga fúngica, ¿no? Y que mejore el clima, digamos, interno y que reduzca todos estos microorganismos. Y bueno, acá tenemos algunos de los aspectos negativos, digamos, no solamente en la parte de que nosotros, el personal, sufrimos con todas estas con toda esta carga fúngica, sino también en los documentos, en el soporte de papel, por ejemplo, se produce pérdida de la resistencia físico-mecánica por la absorción de nutrientes a través de los procesos enzimáticos que degradan los azúcares en el material celulolítico, produciendo acidez del sustrato y generando pigmentación en el papel. ¿No es cierto? Habíamos visto cómo se daba este proceso de hidrólisis enzimática que los microorganismos al querer pues invadir ese espacio botan ciertas enzimas, producen ciertas enzimas para poder sobrevivir y eso va degradando todo el material, ¿no? Y produce pues acidez al sustrato y genera además un tipo de pigmentación, dependiendo de la colonia que invada, va a producir además, no solamente entonces degrada la estructura, sino también pigmenta la zona. Además tenemos la pérdida de los valores estéticos y las propiedades, bueno, ya vemos las propiedades físico-mecánicas, ¿no? Por la producción de las manchas en los valores estéticos, ahí se me ha pasado otra vez la física mecánica. Por la producción de las manchas en los soportes ocasionadas por los hongos, por ejemplo, cuando se degradan los componentes, ¿no? Entonces vemos cómo no solamente el soporte estructuralmente sufre, sino también deja manchas y unas manchas que pues, ya no se pueden sacar. No solamente los microorganismos invaden, sino también los insectos. Entonces, hay diferentes, un factor biológico grande que en alguna bibliografía, tomé esto, por ahí está la bibliografía, que nos dice que lo podríamos dividir en grupos, en insectos primarios, insectos secundarios e insectos accidentales, o sea, no son muy frecuentes, ¿no? Los insectos primarios vendrían a ser los que se alimentan y dañan directamente a los materiales orgánicos de una colección. Estos son sacados de una investigación sobre los insectos que más proliferan en archivos, bibliotecas y museos, ¿no? Siempre esos tres recintos culturales van, digamos, juntos, ¿no? La información cubre archivos, bibliotecas y museos. Entonces, por eso habla de colección de material orgánico, ya sean libros, archivos, textiles, maderas. Y en eso, entonces, en estos primarios tendríamos a los pececillos de plata, los piojos de los libros, las termitas, las polillas, los escarabajos. Los secundarios, insectos que no deterioran directamente la colección por el proceso de alimentación, pero pueden deteriorarlas a través de las heces, de la formación de estructuras diversas, por ejemplo, las moscas, las hormigas, las avispas, ¿no? Que todos ellos, que a las ratas estarían por ahí también, que las aves, por ejemplo, dentro de los animales mayores, digamos, ¿no? Si es que fueran plagas. En este caso estamos hablando de insectos, pero si es que fuera de todos estos de origen biológico, ¿no? Pero ahorita estamos hablando solo de insectos. Luego, insectos accidentales, insectos cuya presencia se debe solo al azar,
¿no? Mariposas, chinches, escarabajos, de repente porque es una zona rural y bueno, sí puede encontrarse ese tipo de insectos. Luego tenemos al moho. ¿Qué es el moho? Es un tipo de hongo que se reproduce y propaga mediante esporas. Esto es tomado de la Biblioteca Nacional del Perú. Ellos tienen un manual para la manipulación de objetos de archivos, ¿no? Y dentro de su manual nos hablan sobre nos dicen qué es el moho. Y es una suerte de tejido fino como de tela de araña que aparece sobre una superficie. Y ahí les he puesto pues ahí para que vean, ¿no? A eso le decimos moho, ¿no? Esta especie es como si tuviera una telita ahí, ¿no es cierto? Esto, porque luego, bueno, moho le dicen a todo y no, solamente le decimos a esta forma, le decimos moho. Mm, que aparece, bueno, sobre una superficie esta especie de telita blanca. Y bueno, las esporas en gran cantidad tienen la apariencia de polvo acumulado. En general, los materiales orgánicos son sensibles al moho y estos son los que se encuentran en las bibliotecas y los archivos. Los factores que ayudan al crecimiento del moho son la humedad alta, la falta de ventilación, la escasez de luz, presencia y acumulación de polvo. Y muchas veces se confunde con el foxing. Debemos estar seguros de que las manchas que aparecen en los libros sean realmente moho y no de polvo acumulado. Debemos diferenciarlas ahí, ¿no? Y les comentaba que los microorganismos crecen ante ciertos ambientes propicios o ciertas tiene que tener ciertas consideraciones para que crezcan, ¿no? Tiene que ser un lugar oscuro, no tiene que haber ventilación, o sea, tiene que ser un lugar estancado. Tiene que haber humedad relativa alta, temperatura alta y un lugar oscuro. Sí, ya les dije, creo, ¿no? Un lugar oscuro. Y suciedad, y sucio. Esas son las cinco cosas, ¿no? De donde, si cumple, digamos, si estamos en un lugar que cumple con todos estos criterios, ahí crecen. Si les quitamos alguno de estos, ya no es tan probable que crezca. Por ejemplo, de estos 5, quitamos la humedad relativa y ya estamos haciendo bastante, ¿no es cierto? O quitamos la temperatura también. O en lugar de la estanqueidad, ventilamos también. Es decir, miren cómo con uno de ellos podemos estabilizar el lugar, ¿no? Porque con todos, pero normalmente, bueno, es que tenemos todos esos normalmente en el lugar, los archivos, porque como sufren de fotodeterioro, tenemos ambientes con la luz bastante baja, ¿no? Y eso es que prácticamente los sitios oscuros, eso sí no vamos a poder manejar porque sí necesitamos lugares con baja iluminación, con baja iluminación. Entonces, eso normalmente lo de la iluminación lo dejamos. Entonces, eso, bueno, no podemos subirle la iluminación siempre, ¿no? No, sino que lo dejamos. Entonces, luego tenemos los otros para ver cuál de ellos reducimos ese riesgo, porque son varios. Entonces, le quitamos alguna de esas condicionantes y listo. Y normalmente la que más nos ayuda es la ventilación. La ventilación. Mm, Luego,
Les comentaba que a veces se confunde con foxing. Y hay que estar seguros de que lo que estamos viendo no sea de origen químico, mm, perdón, no sea de origen biológico. Quizá es de origen químico nada más y bueno, y tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? ¿Y qué es la desinfección? Es la eliminación de gérmenes que afectan o infectan o que pueden provocar una infección en un lugar. Este tratamiento está encaminado a reducir la carga microbiana de, y de ácaros en el aire, también reforzar el procedimiento en los mobiliarios, tanto en los depósitos de documentos como en cualquier otra área anexa del archivo. Y por ello, previo al tratamiento, deberá realizarse una rutina completa de limpieza, además de la desinfección manual de las estanterías y demás mobiliario, para garantizar un mejor resultado. Entonces, vemos que la desinfección no es un hecho aislado, sino es que se complementa con la limpieza, con la sanitización de los espacios, ¿no? Entonces, una desinfección puntual en algo, pues ayudará de momento, pero si es que no está completa con todas estas acciones anexas, pues no servirá de mucho, ¿no? Entonces, todo es el conjunto de acciones que nosotros hagamos, eso es lo que va a hacer que las desinfecciones sí sean exitosas, ¿no? Ahí vemos entonces que puntualmente, en la imagen que estoy señalando, de la que tiene los guantes, puntualmente está realizando la desinfección puntual. Y en las otras, bueno, están utilizando cabinas para la limpieza también, ¿no? Porque todas son acciones combinadas. Luego tenemos, si bien tenemos la desinfección, o sea, cuando se trata de gérmenes o microorganismos, porque microorganismos pueden no solamente haber hongos, también bacterias, levaduras, diferentes tipos de microorganismos. Y la desinsectación ya son los insectos, ¿no es cierto? Que ya no son microscópicos entonces. Microorganismos le llamamos porque son microscópicos, que no los vemos, pero ahí están. Ya los vemos cuando se formaron colonias, ¿no? Y, el, y que no estamos viendo entonces un hongo, una bacteria, no, sino es que estamos viendo ya recién una colonia ha invadido ya cuando lo vemos, es que ha invadido, muchísimas son. Y bueno, y luego la desinsectación es la eliminación más bien de los insectos, ya no de los microorganismos, sino de los insectos. Y está encaminado a erradicar cualquier tipo de invertebrados y ácaros no deseados en los archivos. Eh, y bueno, bueno, en esta, de donde he sacado un poco la bibliografía, es como les decía, de diferentes protocolos de diferentes instituciones. En este caso nos dice, en las regiones geográficas con clima templado cálido, especialmente este tratamiento está encaminado a erradicar el control de termitas que son responsables de los grandes daños, ¿no? Eso sufrimos, digamos, todos los países con un clima templado y cálido, sufrimos de esto de las plagas de las termitas. Porque las termitas, puede haber termitas de la madera seca y también de maderas húmedas. Y si es que entonces en algún mueble que nosotros decimos, bueno, ese mueble ya está seco, pues no, que van a estar, pero sí, pues no, hay termitas de madera seca, entonces están en los muebles. O a veces decimos, bueno, pero ¿qué? Si siempre están en los muebles, o sea, les gusta la madera seca,
En la húmeda de repente no, pero sí, también hay la madera húmeda y de repente por ahí hay algún árbol cerca y está plagado de estas termitas que viven en esa madera seca. Y bueno, y con las mismas ingresan al archivo. Y bueno, acá tenemos en la imagen un método, como ven, no es individual, como decíamos ayer ayer no, la clase anterior, cuando hablábamos de la conservación curativa y que son acciones directas, pero que a veces se pueden hacer en grupo, ¿no es cierto? No solamente individualmente, que se puede hacer individualmente, pero también en grupo. A esto me refería, ¿no? Que ahí se está haciendo, por ejemplo, la desinsectación, tratándolo a todo el estante, todos los libros que están ahí adentro. Bueno, acá hay algunos de estos insectos, algunas de estas plagas, las termitas. Las Cryptotermes brevis son las que normalmente nos atacan aquí en esta parte del mundo y que ocasionan pues todo esto. Y bueno, y tenemos a los pececitos de plata también, ¿no? Bastante conocidos. Por otro lado, también tenemos plagas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de saneamiento, de repente, no solamente está dirigido a los insectos, también, bueno, a todas las plagas que haya finalmente, ¿no? Pero para eso ya, para animales mayores, bueno, ya hay otro tipo de, de forma, pues, de erradicar ratones, ratas, etcétera, ¿no? Y bueno, por último, un poco, vamos a analizar algunos métodos de desinsectación, de desinfección. Y por ahí, varias veces en varios, en varios cursos, digamos, y en alguna bibliografía, no en muchas, en alguna, he escuchado sobre los aceites esenciales y por ahí me preguntaron también. eh, y vamos a ver de repente por ahí alguno de estos protocolos si usan aceites esenciales. No creo que haya, porque todavía no está comprobado, todavía se sabe ya desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando sobre sobre el cómo este concepto de la conservación preventiva, cómo venía desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde la época de las grandes civilizaciones, y que veíamos que utilizaban como medida preventiva el, el- el eucalipto y varios aceites esenciales, ¿no es cierto? Entonces, eso se ha seguido haciendo como manera preventiva, ¿no? Eso es a lo que vamos, no es de que ustedes escuchen por ahí, porque lo van a escuchar seguramente, como les digo, yo lo he escuchado en muchas ponencias sobre los aceites esenciales, el uso de los aceites esenciales en los archivos, pero es una medida preventiva, no es no es que vayan a acabar con los insectos, ¿ya? Sino es que es una forma útil de eh, hacer, digamos, que se alejen poco, ¿no? Pero no es de que acaben con ellos, ¿ya? Entonces, los aceites esenciales pueden ser útiles para mejorar el ambiente, quizá ciertos aromas agradables y que pueden alejar a ciertos insectos, no a todos. Más que nada, lo que va a hacer que nosotros podamos controlar es el que nosotros estemos viendo todo el tiempo, controlando la limpieza, la ventilación,
los factores que no estén pues muy alterados, ¿no? Entonces eso es lo que sí nos va a funcionar, ¿ya? Ahora, lo que quería... Lo que quería que vean, por ejemplo, este paper trata sobre los insectos bibliófagos, biblio de hoja, lo que es prefijo, biblio es hoja, y fagos, los que comen hojas, bibliófago. También tenemos a los xilófagos, el prefijo xilo es madera, entonces lo que comen la madera, y estos son los que comen el papel, ¿no? Y bueno, acá autora, la autora nos habla sobre las termitas que son las que más abundan para nosotros, y nos habla sobre el cómo hacen castas ellos, ¿no es cierto? Ellos hacen castas entonces y tienen pues acá hay una pareja, la pareja real, o sea, el rey y la reina, tienen a sus soldados, la obrera, el alado es el que va a salir a- para perpetuar la especie, ¿no? Y el soldado, por ejemplo, si se dan cuenta, es el que tiene la parte, él es el masticador, él es el que tiene estas, esta, estas terminaciones en la boca que hace que pueda cumplir con esa función, ¿no? Y la obrera, bueno, es la que se encarga de abrir el espacio, entonces más bien. Entonces cada uno allí es una casta, tiene su función, digamos. Acá vamos a ver que dice, los reyes son los únicos dotados de las hormonas llamadas las feromonas, que son en realidad sustancias reguladoras que se pasan a las otras castas en las puestas de huevos a través de restos de piel que desprenden los reyes cuando son aseados por los obreros. Tanto obreras como soldados son infértiles, pero por medio de este mecanismo pueden convertirse en sujetos sexuales. Entonces vemos cómo, pues dependiendo de la necesidad, ellos van a convertirse y los obreros muchas veces son divididos en dos grupos, separando a aquellos que son estériles, que se desarrollarán en la colonia haciendo las tareas antes mencionadas, y por otro lado están los obreros funcionales, que pueden ser machos o hembras, que tienen habilidad de poder mudar al soldado, adultos alados o reproductores, de acuerdo a los requerimientos sociales de la comunidad. Entonces, por eso es tan difícil acabar con ellos, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta cómo es la naturaleza, ¿no? Para que ellos vivan, bueno, toman ciertas posiciones según les convenga a la comunidad, ¿no? Entonces, ellos pueden pueden reemplazar funciones. Acá ven, la obrera, que es un macho estéril, la obrera soldado, que es esta que tiene su aparato masticador, los insectos alados fértiles, la reina poco después de fecundada, cuando ya ha perdido las alas, y una reina con el abdomen distendido, ¿no? Y bueno, representan un peligro en realidad, porque la celulosa es la fuente principal de su alimentación que obtienen de los vegetales, ya sea vivos o muertos. Por eso les comentaba que también no están entonces en los árboles,
los árboles todavía están vivos y tienen estos compuestos, es la celulosa, es su alimento. Entonces, en el árbol de afuera puede ser de que esté pasando eso, estén estas termitas y bueno, por más que tengamos de repente todo el cuidado dentro, decimos, pero ¿qué está pasando? Porque si es que siempre se limpia y todo esto, pero es que no solamente buscan la madera seca, porque tiene celulosa todavía, o el papel, porque tiene celulosa, ¿no? Sino también los árboles que hay, o sea, todo lo que tenga celulosa. Y, eh, y bueno, se duplica justamente el riesgo cuando hay tantos muebles de madera, ¿no? Por eso es que se prefiere el mobiliario que sea de metal, porque de todas maneras estos son de madera tanto húmeda como seca. Em, y bueno, la mayor parte de termitas son de climas tropicales y subtropicales, algunas pueden vivir en climas templados. Existe una gran variedad. Acá tenemos algunas de las más grandes, el Mastotermes darwinensis, el Calotermidae, el Thermopsidae, el Odotermitidae, el Rhinotermitidae, y bueno, y de las que se desprenden muchas subfamilias. Las termitas subterráneas de la tierra que vienen, hacen por el subsuelo. A veces de repente han visto algunos huequitos hechos por el suelo y que tienen como arenita así salidita, ¿no? Ya por ahí es que están entrando. Siempre hay un lugar por donde entran. O sea, vienen de los árboles de afuera y se meten muchas veces. Y bueno, el desarrollo en cada una tienen espacios o periodos diferentes. Por ejemplo, el desarrollo de una colonia primaria puede llevar de 4 a 8 años, de acuerdo a los factores locales de humedad, temperatura, alcance de alimento y reproducción de la especie. Sus exigencias óptimas de temperatura rondan entre los 26 y los 32 grados. Normalmente es lo que tenemos pues a veces en los archivos, ¿no es cierto? Siendo mayor, corren riesgo las larvas más jóvenes y si bajan a los 16 grados, mueren los adultos sexuales. Menos, a ver, entonces, menos temperatura, van a morir. Si estas circunstancias son adecuadas y se han formado nidos secundarios, el Lucifugos progresa rápidamente y bueno, allí hay que identificar el tipo de microorganismo, perdón, de insecto, entonces, ¿qué es? Para poder saber cuál es. Acá tenemos el de la madera seca. Viven en zonas cálidas, en las maderas secas, las vigas, los muebles, los revestimientos y dentro de los libros, porque como captan humedad los libros y después, pero no todo el tiempo se secan también, hay un periodo en el que se resecan, bueno, ellos tienen entonces de los dos, cuando están húmedos, necesitan y sacan de esta humedad y ahí se quedan justamente para las épocas secas más bien, ¿no? Y bueno, no requiere un sitio húmedo ni contacto con el suelo para establecer su nido, ya que puede hacerlo en cualquier parte del edificio donde haya celulosa. Lo que quieren es celulosa, ¿cierto? Acá tenemos una de las más peligrosas, es el Cryptotermes brevis, les comentaba, que pertenece a la familia de las Calotermidae. Es una amenaza, en realidad es nuestro dolor de cabezas y son tremendas, bien difícil de combatir, ¿no? El tiempo para estas colonias depende de dónde estén localizados los nidos. En madera es de 6 a 12 meses. Normalmente, ¿se acuerdan que les comentaba?
en medio año a un año ellas ya están. Y en papel, entre los 4 y 5 meses. Teniendo en cuenta que en papel no hay presencia de soldados, sin embargo, su evolución es óptima y es el momento en que los daños aumentan considerablemente. Sus exigencias de humedad son bajas, lo que les hace peligrosas en los edificios, donde la humedad relativa se mantiene entre los 45 y 50. O sea, no necesariamente, como les decía, es que tenga que estar todo el tiempo húmedo, simplemente porque los objetos, bueno, absorben ya la humedad, ¿no? Y, y bueno, y ellos no son muy sensibles, digamos, a esta humedad, como el que acabamos de ver, las termitas sí de la madera húmeda, ¿no es cierto? Estas son de la madera seca, no requieren esa humedad. Y entonces está en 45 y 50% y nosotros seguimos pensando, bueno, 45 y 50% es lo recomendable, ¿no es cierto? Es lo recomendable y pensamos que es lo ideal, pero pues ahí vemos que ellos todavía pueden vivir en esas condiciones. Por eso es que hay que estar atentos, ¿no? Hacen nuevos nidos con facilidad, a pesar de no contar con reyes primarios. Cualquiera de las ninfas puede tornarse fértil con facilidad y de esta manera seguir con la procreación. Imagínense. Mm, y bueno, mm, ¿qué más? Eso más que nada, básicamente, eso luego. Hay que controlar entonces los edificios mismos porque vienen pues de diferentes lugares. Mm, Paralelamente hay que controlar el edificio, incluyendo los techos. Hay que prestar atención a los jardines. Se les comentaba eso también. El hallazgo de uno o varios nidos y los lugares donde están ubicados puede ayudar mucho en saber de qué especie se trata. Esta evaluación también supone tener conocimiento de los antecedentes de las plagas en el edificio y cuáles son ese tipo de plagas que ha tenido antes. Finalmente, acá nos dice que se debe aplicar un insecticida potente, suele utilizarse el trióxido de arsénico en polvo, que debe ser empleado con mucho cuidado por su alta toxicidad, aplicándolo en pequeñas cantidades en diversas partes del edificio. Ese es para el edificio, no para los libros, ¿ah? No, están hablando de los edificios. Y además, haciendo la salvedad que es alta la toxicidad del uso de este producto. Y bueno, a través de los tiempos se han utilizado diferentes fungicidas. Acá vamos a ver que utilizado para las plagas, los fungicidas y fumigantes que poseen el poder suficiente como para producir un 99% de mortalidad. Acá, bueno, habla sobre hongos, ¿no? Sobre hongos tiene también potencia como para ser tóxico para el ser humano. Todos los biocidas poseen algún nivel de toxicidad sobre los mamíferos. Todos los biocidas son reactivos químicos capaces de modificar los materiales. Por eso les decía, no están hablando de que se usa este polvo en los materiales, no. En el edificio, en los lugares, ¿no? Les comentaba que a veces ingresan por el suelo y hay subterráneas, ¿no? Y que vienen de algún árbol. Entonces, eso, seguir el rastro y bueno, y en el edificio. Em, mm, Todos los biocidas son reactivos químicos capaces de modificar los materiales que ya se encuentran alterados en algún grado sobre los que son aplicados. La exposición humana
A los productos tóxicos puede ser producida por inhalación, por ingestión o por absorción de la piel, siendo la mayoría de ellos de carácter residual y lentamente acumulativo en sangre y órganos relacionados al metabolismo. Eso, miren, es del 97. Y sí, pues hace tiempo se utilizaban, ahí nos pone una lista de los principales insecticidas que se han usado a través del tiempo. No, no es que, estamos haciendo una revisión, no es que estos estén recomendados, ¿ya? El ortofenilfenol, el ortofenilfenato de sodio, las piretrinas, el timol, la naftalina, el paradiclorobenceno, el formaldehído, el bromuro de metilo, el óxido de etileno, el pentaclorofenol y el pentaclorofenol de sodio. La mayoría de estos productos resulta ser muy eficaces para eliminar a los insectos en cualquiera de sus estadios y por ese motivo han sido utilizados durante largo tiempo por una buena parte de instituciones a nivel mundial con el objetivo de detener estas plagas. Sin embargo, los estudios realizados en los últimos años nos dice que todos ellos son tóxicos para el ser humano. La mayoría son cancerígenos, otros son mutagénicos, o sea, que hace que finalmente uno ingrese a tu metabolismo y provoque de repente cambios en tu metabolismo, ¿no? Y luego las personas cuando tienen bebés, bueno, los bebés también salen con problemas porque ya cambió el metabolismo, ¿no es cierto?, de la persona. Entonces tienen producen esto en las personas. Así es que ya si bien en algunos lugares todavía siguen usándolo, esto ya en otros países se dejó de utilizar ya. Y bueno, por estos motivos se han comenzado a implementar nuevas técnicas para eliminar las plagas que focalizan la atención en la prevención, en las tareas de limpieza, de inspección constante. Eso es lo que en realidad es lo más adecuado, porque ya hemos visto, como les decía, no solamente son cancerígenos, también son mutagénicos, ¿no? Entonces, ya de repente nosotros decimos, bueno, pero ya de algo nos tenemos que morir. No, no es así, sino que también tu descendencia, o sea, es que ya queda en tu organismo, ¿no? Y, em, y bueno, de todos esos casos se puede recurrir a experiencias que alternan los métodos físicos y químicos sin necesidad de usar ningún insecticida. Algunos de ellos son el sistema dinámico de atmósfera modificada a base de nitrógeno, en la cual se introduce los materiales dentro de cámaras o bolsas trilaminadas, o sea, de triple barrera, de polipropileno, aluminio y polietileno, a las que se le aplican dos válvulas, a un extremo y el otro. Es un sistema que consiste en retirar el oxígeno y en lugar de ese oxígeno colocarle el nitrógeno. Y así se logra entonces que mueran de asfixia, ¿no? Porque se les retira el oxígeno. Pero claro, si es que nosotros hacemos solamente un retiro, por ejemplo, colocamos algún libro en una bolsa y retiramos el oxígeno, vamos a lograr que mueran, ¿sí? Pero en varios meses, porque ustedes ven que son muy resistentes. Si los dejamos, por ejemplo, todo un año, bueno, definitivamente van a morir, sin oxígeno, todo un año van a morir definitivamente asfixiados, ¿no es cierto? Y ya ahí sí, todos se mueren, en todos los estadios.
pero, pero imagínense, pues un año tener sin ninguna atención de repente un grupo de libros o documentos es bien difícil, ¿no es cierto? En la Biblioteca Nacional, eso es lo que hacen. En la Biblioteca Nacional tienen una de estas empaquetadoras al vacío y lo que hacen es empaquetar los libros que no son usados, los empaquetan al vacío nada más y listo, y los dejan en una zona y bueno, después de un año y no hay ningún problema porque bueno, son libros de repente que ya hay otros para el uso y qué sé yo, ¿no? Entonces, o están digitalizados y se interviene. Y eso, bien, me parece excelente. Ya no necesitan de el aporte del nitrógeno, por ejemplo, solamente el retirar el oxígeno, nada más. El aporte de nitrógeno se utiliza cuando son documentos normalmente que tienen que ser usados, entonces no pueden esperar un año, no pueden esperar un año. Esto en una semana ya pueden acabar con todo un grupo, porque la introducción del nitrógeno hace que se mueran rápido en todos los estadios, ¿no? Entonces, ese es el beneficio, digamos, y que es un gas inerte que no va a actuar sobre el soporte, pero que tiene que hacerlo un químico, porque el nitrógeno es un gas que entra frío, frío, frío. Y entonces cuando entra frío modifica entonces la temperatura y puede hasta congelar, resultar congelante. Y se pueden valorar pues las tintas, ¿no es cierto? Las tintas del mismo soporte por el cambio de temperatura. Rápido se puede secar todo lo que está adentro. Entonces necesita entrar de una forma diferente, que los químicos manejan esa forma para que ingrese y mantenga dentro la humedad relativa necesaria. O sea, no es solamente, bueno, yo meto ahí como sea el nitrógeno, le saco el oxígeno y luego el nitrógeno. No, no es así. No es así. Tiene que pasar por un proceso de adecuación del ingreso de ese nitrógeno para que no genere daños al interior. ¿Ya? Y bueno, pero es efectivo, como les digo. Una semana y ya está todo ese grupo listo. Acá nos dice, dentro de la cámara también debe colocarse, acá dice, el sistema consiste en reemplazar el oxígeno por el nitrógeno, lo que se logra gradualmente alternando la salida del oxígeno y la entrada del nitrógeno hasta lograr la concentración necesaria. Dentro de la cámara también debe colocarse otros instrumentos que garanticen el mantenimiento de la temperatura y humedad para no dañar el objeto. Luego, una vez concluida la experiencia, se debe esperar unos días para retirar el material de las bolsas, que depende del tipo de insecto que se trate. Entonces, se puede durar un par de días esto o puede durar más. Entonces, como les digo, una semana pues ya está todo, ¿no? Porque dependiendo del insecto, el tipo de insecto va a durar un lapso de tiempo. Dice, también pueden utilizarse otros gases, no solamente el nitrógeno, también el anhídrido carbónico o el argón. Este es un procedimiento muy efectivo que elimina muchas plagas difíciles como la carcoma y las termitas. Y a la vez no provoca daños materiales ni tampoco a la salud de las personas porque se hace en una cabina. Se hace una cabina, ¿no? En un ambiente especial se hace en la cabina, todo queda dentro y bueno, es lo más inocuo hasta ahora, pero difícil de ponerlo, de hacerlo. Es difícil de hacerlo, ¿no? Es complicado, pero es el sistema que da mayor resultado en el más corto tiempo y sin causar el daño a las personas, ¿no? Entonces es el mejor método hasta ahora. También hay otros métodos como
las temperaturas, el control de las temperaturas. O sea, si es que las temperaturas suben, tampoco estos cuerpos no resisten a esas temperaturas. Pero, o sea, temperaturas altas como mucho calor o mucho frío, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿ya? O sea, por congelamiento también se puede morir o por mucho, que suba mucho la temperatura también. Pero las dos resulta difícil poder mantener en una estabilidad a los libros o a los documentos. Es muy difícil porque ya tiene que estar, miren, imagínense, 60 grados y entonces, ¿cómo haces con el papel y las tintas? No es viable, ¿no es cierto? Altera entonces molecularmente, el papel se altera. Puede sufrir desecación, se fragilizan las tintas y todo esto, ¿no? Entonces, también ahí está el método de congelamiento, pero igual los objetos, primero de que al estar en congelamiento hay una humedad también, ¿no? Entonces, es un poco difícil también manejar en los dos casos, estas temperaturas extremas. Es bien difícil. De repente con otro tipo de bienes, sí quizás funcione, pero con los libros es bien difícil. Y bueno, esos son los métodos, digamos, contra los insectos. Ahora, quería revisar, les estaba diciendo que íbamos a revisar además los documentos que hay. Acá es el Archivo General de la Nación de México. Mm, Nos, em, nos habla sobre la limpieza profunda y desinfección. Entonces siempre va unido, como les decía, la limpieza unida como acción paralela complementaria con las desinfecciones o las desinfectaciones. Bueno, primero nos pone una serie de definiciones y luego ya las políticas de operación, que primero pues hacer del diagnóstico, un diagnóstico detallado, luego ya la limpieza. Acá, bueno, también sobre el personal que tiene que tener pericia en la manipulación, el- y las actividades que se van a hacer también, hacer fichas, que debe estar recopilado en fichas, por ejemplo, que debe estar foliado y bueno, todo esto, ¿no? Todos los previos, digamos, los previos. Ahí ya se designa quiénes van a ser las personas dentro del procedimiento, quién va a ser cada una de qué se encarga uno de la gestión, otro de los memorándum, de las fichas, etcétera, etcétera, ¿no? De ingreso al laboratorio de limpieza, dice, limpia y desinfecta, esta persona tal, las encargadas de la limpieza son tal, 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 hacen esto según los lineamientos, según el protocolo de limpieza, según la guía de uso de control y tal, tal, o sea, todo visto desde todo el procedimiento. Aquí esta otra persona se encarga de evaluar, acá antes de eso, ahí está también, se encarga de hacer, ¿no? La ficha clínica, luego de evaluar el estado de conservación, si presenta microorganismos o no. Si sí pasa, ah, si no, bueno, se queda en esa actividad solamente. Si pasa la 10, ya se realiza una limpieza profunda con la ayuda de la brocha, dice, solo para documentos con microorganismos y procede con la desinfección, tomando en cuenta en todo momento las medidas establecidas, según las políticas de manipulación de los documentos y tal. Acá también, igual
Si es que la ficha clínica igual, si presentan deterioros estructurales, si no, elaborar y luego ya de eso elaborar las guardas de aislamiento con una etiqueta roja indicando el número, referencia documental y todo para que luego pues pueda ser tratado, ¿no? Ahí solamente es como que un paso previo, ¿no? Y después evalúa la guarda y caja contenedores de los documentos históricos limpios y desinfectados. Si necesita, requiere cambio y así, bueno, todo el protocolo que notifica luego del correo electrónico y todo, concluye con, ya hasta que concluye con la limpieza, ¿no? Desinfección y diagnóstico. Bueno, todo el protocolo, mire, de coteja, elabora las gráficas y bueno, todo. Y ahí está las capturas un poco de pantalla de lo que han ido haciendo, pero esta es dice Industria y Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí nos colocan también igual al principio algunos términos importantes. Luego las generalidades, como es una desinfección ambiental. Aquí nos habla más de la sanitización. La otra, la que vimos, yo los puse en la bibliografía como que desde que empieza, ¿no? Como se define primero un protocolo de actuación y luego ya las actuaciones un poco. Acá generalidades, la limpieza de áreas y superficies y nos habla de la desinfección ambiental en diferentes áreas de almacenamiento a través del proceso de nebulización. Eso es lo que en este tipo de protocolo vamos a ver, ¿no? La nebulización, que consiste en la aplicación de un producto desinfectante preparado en agua por el método de vaporización, empleando un equipo especializado llamado nebulizador o termonebulizador o micronebulizador, dependiendo. Termonebulizador si se necesita una temperatura adecuada, ¿no? Quizás se necesite que esté más caliente o más frío y bueno, por eso es termo. O micronebulizador porque necesita quizá que las partículas sean muy finas y bueno, eso. Luego, esta desinfección es una medida de conservación preventiva y solo está dirigida al ambiente, es decir, al aire, en los espacios de almacenamiento, no al mobiliario, tampoco a las unidades de conservación ni a los documentos, solo al aire. Aquí las actividades de limpieza y desinfección deben estar supervisadas por la entidad para garantizar que las metodologías y productos que se emplean sigan los lineamientos. Y bueno, acá antes de realizar la limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse conforme al cronograma, el personal debe contar con los EPPs, por ningún motivo debe generalizar el uso de los productos de limpieza sobre el material documental. Los procedimientos de limpieza deben hacerse según los protocolos bueno, garantizando la integridad de los documentos. Descripción de la actividad, la limpieza y desinfección general de las áreas. Dice, entonces, primero los materiales que se utilizan, el personal con todos sus EPP, bayetitas blancas, o sea, esos trapos de algodón blanco, aspiradora o hidroaspiradora con cepillos redondos y puntas largas, equipo purificador, baldes de plásticos, detergentes, productos de limpieza, desinfectantes, traperos,
alcohol antiséptico para las superficies, aspersores, bolsas plásticas y bueno, el jabón, las toallas, etcétera. Y ahí, bueno, ya va describiendo el cómo se realiza la limpieza primero, ¿no? La limpieza de áreas y superficies, desde la parte superior, como hemos visto, ¿no? Superior, luego las paredes, piso, techo primero, ¿no? Siempre arriba primero, luego va bajando. La limpieza de muros, los sobresalientes de los muros, uniones de los muros, todo lo que sea. Primero techo, después paredes, muros, con todos sus columnas, con todo lo que tenga, por aspiración. Realizar la limpieza de las ventanas también, como va bajando entonces las paredes, la parte interna y externa, de acuerdo al método estipulado con los equipos de seguridad, retirar mi mobiliario de oficina, ubicar en el orden luego, ¿no? Realizar la limpieza de la parte interna, externa, aplicar en el mobiliario, la estantería, alcohol antiséptico de 70 por aspersión, empleando la bayetita. Y bueno, y dejar secar el alcohol. Aquí usan el alcohol al 70% como antiséptico, pues también lo usamos igual. Ubicar el orden de los documentos. Luego ya los pisos al final, ¿no es cierto? Acá utilizan productos recomendados a base de amonio cuaternario. Estamos hablando del 2020, 2022, que se utilizaba pues bastante, ¿no? El amonio cuaternario. Ahora estamos así como que todavía esperando las investigaciones sobre el amonio cuaternario, ¿no? Les comentaba el año pasado que habían salido unos estudios en que se decía que el amonio cuaternario mm, se introducía mucho en el organismo y era quizá la causante de algunos enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Y entonces había que ver de no usar tanto esos productos, pero estaba en investigación. Esa era una investigación que había sido publicada, pero bueno, no solamente una puede ser publicada, sino varias tendrían que ser para corroborar eso, ¿no? Pero de todas maneras ya hay que ir viendo, pues hay que seguir leyendo. Yo les estoy hablando de un artículo de hace 3 años, entonces ya debe haber, si es que no hay todavía mucho, bueno, habrá que esperar, seguir viendo. Luego la desinfección ambiental con la nebulización, igual del personal, con su CPP, un nebulizador con capacidad de 4 litros, el producto desinfectante amonio cuaternario o el recomendado por la AGN, otro. Hacer las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos a emplearse, detergentes, bayetitas, jabón antibacterial y bueno, todo esto, ¿no? Cable para conexión. Preparar el producto en un balde de 5 litros con agua potable, mezclar la solución homogénea, quitar con cuidado el nebulizador. Los productos que se utilizan para desinfectar siempre son diluidos en agua y siempre tienen una proporción. A veces por ejemplo, cuando se usa la lejía, piensan de que más lejía, más poder, o igual con el alcohol, ¿no? No, el alcohol puro mejor para las manos para desinfectar. No, todos los productos tienen su razón de cómo se usan. Por ejemplo, en lo que es sanitización, por ejemplo, o para desinfección, nosotros utilizamos 70-30, como ven acá, de alcohol, porque el alcohol ustedes saben que es bien volátil, ¿no es cierto? Y el agua, en cambio, no, el agua demora. Entonces, cuando uno lo pone 70% de alcohol
y 30% de agua está haciendo que no volatilice tan rápido el alcohol entonces y que permanezca entonces un poco más su poder desinfectante, ¿ya? Y por eso es que se utiliza el, el agua. Entonces, tiene una mejor performance, digamos, el alcohol cuando es con el agua, mezclada con el agua. En, ¿Se acuerdan cuando estuvimos en lo de la pandemia? Lo que usaban era con gel, ¿no es cierto? Y, y el gel más bien lo que hace es retenerlo mucho más. Si ya lo retiene el poder de actuación, lo retiene con el agua, porque ya no volatiliza tan rápido. Imagínense con el gel, nunca volatiliza porque se queda pues el gel, ¿no es cierto? Pero, y por eso había siempre esas de usar gel y no usarlo, ¿no? Porque era demasiado ya tiempo para... Por ejemplo, nosotros en la limpieza de pintura usamos geles de limpieza para retener los productos justamente, porque cuando los hacemos simplemente con hisopo, el producto, el químico se volatiliza muy rápido. Entonces lo mezclamos en un gel para que saque rapidito la pintura, ¿no? O sea, permanezca un rato, un tiempo y rápidamente lo arrastra con todo. O sea, imagínense entonces el daño que hacen los geles, pues que hacían los geles en realidad a la mano, ¿no? O sea, era demasiado el tiempo. Pero bueno, felizmente, bueno, era una época en que todo valía de más, ¿no? Eh, lo más inocuo yo creo es la aspersión, ¿no? Y, y bueno, entonces acá nos dice por eso el producto mm, con una mezcla homogénea, dependiendo del tipo de producto, bueno, la mezcla va a ir cambiando, ¿no? Em, Llenar el tanque, dice, de almacenamiento con un máximo de 3 litros de la solución desinfectante, de acuerdo a la capacidad o la ficha técnica. Por eso es que siempre se tienen que tener las fichas técnicas de los productos. A veces, a través del tiempo, yo les he ido preguntando en los archivos qué tipo de producto utilizan y me saben decir solamente el nombre comercial. Y yo le digo, pero bueno, no sé, ese nombre comercial no lo conozco, tienes que decirme cuál es el compuesto y lo que dice la ficha técnica, ¿no? Que pásame la ficha. No, no es que no vienen y lo usan nomás, no hay ficha técnica. Es que no puede no haber ficha técnica porque si no, pues, ¿cómo controlamos eso? De repente, si es un producto cancerígeno, ¿qué? Estamos dejando entrar nada más, ¿no? No, todo tiene que tener su ficha técnica y evaluar las fichas técnicas entonces, si va a ser una buena opción o no. Y bueno, ahí ya también igual el protocolo de cómo se utiliza el nebulizador, cómo se ajusta, se utiliza y se nebuliza el espacio, solamente para el aire. Eh, Eso nada más. Luego el otro es también de desinfección. También igual tiene primero sus generalidades y luego se describe todo el procedimiento. Primero, ya, y este ya es a los documentos, ¿no? Dice los documentos deben estar libres de materiales abrasivos como ganchos, clips, etcétera, etcétera. Se debe proveer un espacio y este es para fumigación. La fumigación dice debe hacer un personal técnico y bueno, todo eso que evitar el consumo de bebidas. Los pisos, instalaciones, pisos, muros, o sea, todo, fumigación de todo, ¿no? Y bueno, acá ya sobre el mobiliario, pero acá en sí es todo sobre el cómo se va a realizar la fumigación aquí, ¿no? Que el tipo de producto, la utilización del químico con su instructivo, ¿no?
de cómo utilizarlo, cómo colocarlo en el mobiliario, en todas las partes. Después ya eso es otra cosa. Acá igual, para la limpieza y desinfección, acá también para la desinfección en masa por medio de nebulización, también en archivos. Indicado para depósitos de archivos o espacios con fondos acumulados que presenta acumulación de polvo. Antes de iniciar, brindar indicaciones al personal que ingresa, contar con el nebulizador, todo eso lo que acabamos de ver. 3 litros. Y bueno, con sus EPPs. Cubrir los sensores de humo para evitar falsas alarmas por la nebulización. Durante la aplicación, aplicar el producto esparciéndolo por el aire expulsado con presión en forma de microgotas, formando neblina, por eso es nebulizador. La boquilla debe estar inclinada hacia el techo para crear la nube y así se ocupe todo el espacio del depósito. Al terminar la nebulización, el operario debe retirarse del depósito, cerrar las puertas por un espacio de 5 minutos. Posteriormente se podrá ingresar para apagar el equipo de nebulización y retirarlo. Solo va a nebulizar por 5 minutos. Envasar el producto restante del nebulizador, si es que queda, pues, ¿no? Producto. Indicar al profesional que verifique la desinfección. Y bueno, luego dice para la desecación, indicado para documentos, para que de repente si es que hay pues algunos folios que están con hongos, ¿no? Acá dice documentos o soportes documentales que se encuentren húmedos o con hongos. Antes de iniciar, contar con un espacio para mantener un periodo mínimo de 48 horas la documentación afectada, contar con ventiladores de pie, contar con material como hojas de papel periódico blanco, palos de paleta, pitillos, dice. Durante el proceso, extender los folios sobre las hojas de papel periódico blanco, emplear ventilación en horas laborales con ventiladores de pie dirigidos hacia las paredes, no hacia los documentos. Separar los folios de los legajos empleando pitillos o palos o de paleta, intercalándolos por grupos pequeños de folios, realizar alternancia entre ellos. Aquí entonces nos va mostrando cómo van con palitos, lo que nosotros le llamaríamos palitos de chupete, ¿no? Pues bien, palitos solamente es para que vayan abriendo, separando nada más los legajos, intercalando entre los folios para que no se cierren, perdón. Y poner ventiladores dirigidos a la pared, no a los documentos, sino a la pared. Ubicar los expedientes o libros en forma de abanico, si es que lo permite pues el libro, pues, ¿no? O el documento. Luego, al terminar la desecación, revisar la documentación en su totalidad, almacenar la información afectada en unidades de almacenamiento, luego para la limpieza de documentos, contar con un área de limpieza, contar con purificadores de aire o garantizar una adecuada ventilación, aspiradoras con filtro de agua o filtro cepas también. Filtro de agua es, sí, bastante recomendable, sí, porque, porque bueno, todo se atrapa, digamos, en el agua, toda la suciedad. Y bueno, hablan ya sobre el traslado un poco, ¿no? Eh, y eso, limpiar con aspiradora o con cerdas suaves, ya este es sobre la limpieza más que nada. La limpieza del depósito, limpiar los ductos, limpiar las rejillas, más limpieza que desinfección más que nada. Acá otro también. Este creo que es el mismo, ¿no? Acá también utiliza para la desinfección alcohol al 70%, nebulizador o aspersor,
nebulización, desinfección de las áreas, 70% igual. Para el piso se puede emplear una solución de agua con hipoclorito de sodio, lo que es la lejía, ¿no? Lo que llamamos lejía. Luego la desinfección también con un nebulizador, con alcohol también 70%. Y bueno, acá también los ratones, hablan de los ratones. Aquí este otro, igual también, alcohol al 70%. Y los previos a realizar los trabajos. Para puntual, en papel atacado por hongo, aspiradora con cepillo suave o boquilla recubierta, brocha suave, mini aspiradora y, bueno, alcohol igual antiséptico, ventiladores de pie y así. Es prácticamente todos solamente utilizan el alcohol, como verán, para la limpieza puntual y alguna nebulización para el aire y de la desinfección con agua alcohol para lo que son mobiliarios. Aquí hay la desinsectación, es un caso del archivo regional de Murcia, el cómo han hecho con este tratamiento. El equipo ha estado conectado durante 24 horas del día, durante los 21 días de tratamiento, dice, una vez alcanzado el oxígeno residual que ha programado el restaurador, el equipo sigue controlando los datos en el interior y de la bolsa y el ambiente externo con un ordenador, ¿no? Va con un ordenador, acá está el equipo y con el ordenador se va controlando cómo va por dentro todo eso. O sea, la han como encapsulado este lugar, retiran el oxígeno, como les decía, le agregan el gas inerte y se va controlando en la computadora cómo va por dentro la humedad relativa y la temperatura. Y para que rápidamente funcione este tratamiento. De atmósfera controlada se llama, ¿no? El MOO, lo que les decía de la biblioteca, nos dice la BNP cómo se debe tratar un material en presencia de moho. En primer lugar, ver si está en estado activo. Si es blando, húmedo y apariencia terciopelada, está en estado activo. El modo inactivo es seco y es polvoriento, ¿ya? Entonces es diferente en estado activo y en estado inactivo. Antes de proceder, conviene reducir la humedad del ambiente, que no esté muy alto, sino baja la humedad en el que se encuentra para inactivar el moho durante un periodo de 48 horas, porque si intentamos limpiar el moho activo, solo se conseguirá extenderlo o manchar el papel. Es importante que esta limpieza se realice en un espacio amplio, al aire libre, para no infectar otros materiales. El moho inactivo se aspira fácilmente, se puede limpiar con una brocha. En cambio, el modo activo no. Y bueno, es más efectivo con una aspiradora, ¿no? Cuando está inactivo. Los implementos sucios luego deben ser restaurados, deben ser guardados en un contenedor, tapados y deben lavarse bien con detergente y lejía. Luego la aspiradora, también todo debe de mantener una limpieza. Controlar el ambiente y luego, si se debe fumigar, la fumigación no es un método de prevención, ya que previene la infestación de plagas, no corrige el daño ocasionado.
La prevención solo puede lograrse con los procedimientos de limpieza. Y bueno, los tratamientos de fumigación pueden ser tóxicos, como hemos visto, para el ser humano, para el ambiente, para las colecciones, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, nos habla un poco sobre la limpieza más que nada, ¿no? Nada más. Y eso es todo. Bueno, esta es un poco de la extracción de los aceites esenciales que les comentaba, pero no está muy todavía, no está tan visto, así es que los aceites esenciales por ahora, pues no están debidamente, bueno, son las plagas diferentes que podemos encontrar, hasta las cucarachas, ¿no? Los tipos de cucarachas, todo eso tiene bastante información de las diferentes plagas. Y las castas. Todo esto es bueno saberlo porque cada uno tiene un periodo de tiempo diferente, como les decía. Y bueno, ya creo que me ganó la hora. Todavía tenemos una clase más sobre esto y que la próxima clase sí ya es práctica, ¿no? Vamos a ver lo que les estoy comentando ahora. Es un poquito para que tengamos la parte teórica. La próxima sí vamos a hacer una limpieza puntual y algo en general, digamos, ¿ya? Vamos a verlo en ese sentido. Bien, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Profesora, más que consulta, un comentario con respecto a lo que mencionaba de los aceites esenciales. Más o menos lo relaciono con en la jardinería, por ejemplo, cuando uno quiere alejar ciertos tipos de insectos, planta alrededor plantas aromáticas, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera los aleja. Entonces, creo que es más o menos cuál es la visión, ¿no? Del aceite esencial, porque el aceite esencial de cierta manera ocupa el espacio con una fragancia que puede llegar a alejarlos a los insectos, ¿no? Es mi Sí. interpretación. Sí, exacto, Daniel, así es. Así es esto de los aceites esenciales. Y como les digo, yo lo he escuchado, me parece muy interesante en diferentes ponencias. Estuve en el año 2018 en México y tuve la posibilidad de allá ver a una ponente de Colombia que justamente estaba haciendo eso. Pero todavía no está documentado tanto, ¿no? O sea, ella comentaba que estaban usando los aceites esenciales en esa época con ese difuminador, eso que ahora se usan en las casas, ¿no? ¿Han visto? Como tienen como un nebulizador con el aceite esencial, ¿sí? Ah, ya, 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 que sí, que va botando una especie de vapor, ¿no? Ajá, como una especie de vapor. Ella explicaba que eso es lo que estaban haciendo ahí en su biblioteca, ¿no? Y que les había dado, o sea, como tú dices, había bajado un poco, habían hecho que las plagas ya no vinieran tanto, los había alejado. Y sí, es bajo ese principio que nos dice Daniel, sí, lo entiendo y todo, ¿no? Pero de todas maneras habría que tener una metodología o saber bien cómo, si son aceites de todas maneras y están por nebulización, pueden llegar también a los libros y el aceite en los libros o los documentos, o sea, ¿qué provocaría también? O sea, tiene que haber ese otro lado de la investigación, yo creo, ¿no? Justo eso también yo le iba a preguntar, profesora, que si supuestamente, así como los productos químicos que se utiliza para hacer los periodos de fumigación, esos aceites esenciales, ¿qué tan dañinos pueden ser para el papel, ¿no? O de repente para las cintas, para las fotografías que se puedan estar custodiando en el repositorio. Exacto, sí, exacto. Entonces eso, como te digo, tiene que ser todavía más estudiado. Me parece, sí, la idea me parece buena porque sí, efectivamente, hay algunas plantas que alejan, pero tendría que haber otra forma. Por ejemplo, colocarlo a las paredes, por ejemplo, ¿no? Y que bueno, ya eso no salga de repente en nebulización, porque si es en nebulización quedan Y humedad pequeños, también, claro, profesora. ¿no?
la humedad y que se va a ese lado, ¿no? Pero entonces por ahí hay de repente ya más adelante otra forma de realizarlo. Lo que usamos, por ejemplo, preventivamente nosotros en los archivos es los saquitos estos con clavo de olor, que el clavo de olor también igual, el olor es el que nos aleja, pero ahí ya no estamos usando pues la nebulización, ¿no? Solamente el olor. Entonces ponemos un puñado de clavo de olor en bolsitas De de tela, gasa, de... ¿eh? de tela. De telita, sí. Y todo, y en los estantes, en los diferentes estantes huele sale el olorcito del clavo de olor, entonces no les gustan los insectos y bueno, y los aleja. Entonces no, no involucra pues la nebulización, pero nos da resultado bastante bueno. Así es que es una medida preventiva también, no es pues que sea que va a acabar, ¿no? No, así es que eso no hay que tomarlo en ese sentido, ¿ya? Bueno, hasta ahí, chicos. Gracias por su atención y seguro que tienen que ya ir a su curso. Gracias, profesora. Gracias, nos vemos hasta mañana. Gracias, profesora, nada más. Hasta luego, profesora. Hasta luego, nos vemos.